ver, me confirman por favor si me escuchan claramente. Bueno, ya, excelente. Muy bien, creo que estamos bien. Vamos a... Aguárdenme un minutito, voy a... ¿Dónde está esto? A ver, hay alguien todavía que está entrando. Muy bien. Muy bien, vamos alistándonos entonces. A ver, ¿dónde quedamos la última clase, jóvenes? A ver si alguien me recuerda. Voy a ir abriendo mis archivos. Muy bien. Aquí estamos. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenos días, Grover. Hicimos zapatos medianeras y quedamos en la longitud de adherencia y desarrollo. Ah, ya, excelente. Bueno, estábamos en la última parte entonces, ¿no? Bueno, ya concluyendo. Deme un momentito. Esto quiero que se abra para poder tener todo listo. Un minuto, por favor. Muy bien. Robert, ¿puedes apagar tu micrófono ya? Muchas gracias. Lo dejaste prendido. Ya, ahora sí. Muy bien. Excelente. Entonces, todavía. Bien, entonces, recordando un poquito la última parte que habíamos visto la clase anterior, pues habíamos estado viendo el diseño de las zapatas de medianería. Hemos visto la determinación de los momentos en estas dos direcciones, X y Y. Hemos determinado la armadura mínima, seguramente para esas condiciones, y luego hemos determinado el acero requerido, ¿no? Con eso, pues hemos utilizado estas ecuaciones, y recuerdo así que alguien me hizo una consulta al final de la clase, y me había dicho, pues, si no había alguna diferencia en realidad en estas ecuaciones o alguna incompatibilidad en relación a las unidades, sobre todo, ¿no? Es cierto, aguárdeme, alguien está, creo, ingresando todavía, miren. Ya, esto es más. Y vámonos. Bien, entonces,
En realidad, esta primera ecuación es básicamente la misma de acá, solo que ya un poco más trabajada. La segunda es igual que esta de acá que aparece, por tanto podemos utilizar también estas de acá, ¿no? Son ecuaciones que están ya un poquito más ya despejadas, por así decirlo, y que facilitan también el uso de estas, ¿no? Y podemos ya eh, trabajar con una calculadora tranquila, básica, para poder determinar el acero requerido, ¿no? Pero sí hay un detalle que debemos tener en cuenta, ya sea cuando utilizamos estas ecuaciones de acá o esta de acá, y es el tema de las unidades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las unidades, en este caso, deben ser correctas, ¿no? Las unidades debemos trabajarlas de acuerdo al sistema de unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces debemos trabajar con estas unidades y siempre tener cuidado de aquello. Por ejemplo, miren que si yo voy a trabajar en esta o en cualquiera de estas dos ecuaciones, los momentos que hemos calculado nos han dado en qué unidades tenían los momentos. Kilonewtons metros, ¿no? Entonces teníamos unidades de kilonewtons metros, pero hay que recordar que la resistencia, en este caso característica del concreto F'C, tenía para nosotros unidades de megapascales. Entonces, si ahí reemplazamos, por ejemplo, colocamos los valores del momento en unidades de kilonewtons metro y esto lo colocamos en unidades de megapascales, pues vamos a tener una inconsistencia de unidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y esto deberíamos tener el cuidado de colocar en unidades seguramente de kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Para lo cual, pues simplemente necesitamos multiplicar por 1000 el valor de F'C, nada más. Después, aquí no hay ningún problema, puedo multiplicar por 1000 o no, porque abajo también tengo unidades de megapascales, acá también megapascales, no habría mucho problema, pero sí aquí adentro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese detalle. Por otro lado, las unidades, por ejemplo, de B, del ancho B o L, cualquiera de estas dos, pues también tienen que ir en unidades de metros, ¿no? Hay que tener ese cuidado. El canto que hemos determinado también tiene que estar en unidades de metros. Entonces debemos tener ese cuidado. Si alguien recuerda en la última clase, al final de la clase me dijo, creo que estábamos teniendo algunos problemas con las unidades, y es cierto, ¿no? Yo no había aclarado aquello, pero era fácil de darse cuenta que sí había una inconsistencia en las unidades si es que no me daba cuenta de esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello, lo cual va a ser, por ejemplo, si manejo estas unidades, que el área requerida de acero, el área de acero, en este caso ya sea en X o en Y, en cualquiera de esas dos direcciones, pues me va a dar en unidades de metros cuadrados, ¿no? Entonces debo también tener en cuenta aquello, y al final, pues si yo voy a trabajar con centímetros cuadrados, simplemente debo trabajarla o transformarla, más bien esto, a unidades de centímetros cuadrados, finalmente, para ya tener las comparaciones necesarias con el acero mínimo, ¿no? Entonces quería hacer una aclaración previa respecto a las unidades en el manejo de estas ecuaciones. No sé si tienen alguna consulta adicional en este punto, porque es algo que no he aclarado desde el inicio. Sí, lo hemos manejado las ecuaciones, pero nunca hemos hablado de las unidades, tampoco nadie me lo había hecho notar, que sí había una pequeña inconsistencia con estas unidades y había que tener cuidado.
¿Qué dicen jóvenes? ¿Todo está claro ahora? Uy, hay varios todavía que están a la espera. Vamos. Muy bien, ¿qué dicen? ¿Todo claro, jóvenes? Ahora sí, me empiezo a preocupar, no sé si me escuchan. Sí, todo está claro, ingeniero. Allá, Grover está, creo que el único que está atento acá. Ya. Muy bien, era eso que quería aclarar inicialmente, pues ahora hecha la aclaración, espero que no tengan problema ya más adelante y podamos avanzar, ¿no? Y luego les había dicho nuevamente, hay que utilizar la ecuación, en este caso de adherencia, y ya hemos hablado de esto en el primer caso, no tiene por qué cambiar en lo absoluto en cualquier tipo de zapata, por tanto siempre vamos a utilizar esta ecuación general, ya hemos definido también los valores de lambda y estos factores de si E sub E, si sub S, si sub T, entonces de acuerdo a la condición que tenemos, ¿no? Entonces, esta tabla la tenemos que manejar bastante para este punto de adherencia, ¿no? Hecha la verificación, si verificamos que todo está muy bien, que cumple esta condición, por ejemplo, pues entonces debemos pasar al refuerzo directamente de acero. También habíamos hablado de esto, ¿no? Del armado de las zapatas de medianería. Hemos visto que si tenemos la zapata de tipo rectangular, hemos hablado de la disposición del armado de acero, que debemos tomar en cuenta las recomendaciones de la normativa, ¿no? Hemos hecho eso la última clase bastante, hemos hablado de aquello, entonces con esas recomendaciones pues ya tendríamos también el armado de este caso, ¿no? Ahora pues el día de hoy pues vamos a hablar de lo que son las zapatas de esquina, que es el otro caso, y esto vamos a empezar a ingresar ahora, ¿no? Este es un caso bastante particular en realidad, que a veces uno se encuentra con estas situaciones, ¿no? Y tiene que pues darle una solución. En la que principalmente este caso vamos a tenerlo cuando tenemos este problema de límites de propiedad, ¿no? Cuando nosotros queremos construir la estructura colindante justamente con los límites y necesitamos colocar una columna, por ejemplo, ahí en la esquina y no tenemos espacio al otro lado porque el terreno ya pertenece a otra persona, ¿no? Entonces, en ese caso, no queda de otra de entrar en este tipo de diseños o este tipo de fundaciones más o menos. Bueno, nuevamente aquí debo aclarar, no he hecho el cambio, disculpas, para nosotros puede ser L o D en este caso, ¿no? Pero lo recomendable cuando tengamos estos casos nuevamente es que las zapatas sean de dimensiones cuadradas, ¿no? Esa es la condición. Tenemos esta disposición, vamos a trabajar con zapatas cuadradas, pero miren lo que nos recomienda, en realidad miren lo que va a ocurrir estructuralmente a nivel de esfuerzos, en este caso de fundaciones. Se van a generar unas fuerzas laterales, miren, en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Producto del desequilibrio, obviamente, o la disposición de la columna en relación al área de la zapata, ¿no? Y por otro lado, también se van a generar unos ciertos momentos en ambas direcciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Generalmente para el diseño en sí de la zapata, pues no vamos a considerar estos momentos, pero debemos tener en cuenta que cuando utilicemos este tipo de zapatas, pues de alguna manera debo absorber estos esfuerzos. Y una recomendación general que se realiza es de que debemos colocar siempre vigas de ardiostre en este caso, ¿no? A nivel del terreno, cuando tengamos estos, siempre debemos conectar con unas vigas de ardiostre, las cuales van a tener el trabajo de absorber estos esfuerzos, ¿no? Eso como una recomendación.
ya la parte del diseño de la viga de Ariosto seguramente se lo hace como una viga normal, considerando estos esfuerzos. En el caso de que ustedes tengan esta situación en el sistema estructural, seguramente van a notar que van a aparecer estas fuerzas horizontales y momentos en ambas direcciones. Cuando se haga el diseño de la viga. Entonces ahí deben tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Entonces simplemente hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Por otro lado, vamos a meternos directamente en ver el dimensionamiento de este tipo de zapatas, ya avanzando un poco ya más rápido, ¿no? Vamos a ver el dimensionamiento de estas zapatas y pues veamos primeramente cómo determinamos las dimensiones en planta, que debo decir es muy parecido en realidad a lo que ya hemos visto en el caso de las zapatas cuadradas, ¿no? Concéntricas, pero el área, o sea, la ecuación general no va a cambiar, miren, son las mismas que estamos manejando, y la capacidad admisible del terreno en este caso va a ser igual a la carga dividido entre el área requerida, ¿no? Y despejando de ahí tenemos estas condiciones, ¿no? Ahí donde debemos tomar en cuenta la carga en condición de servicio, y de ahí vamos a determinar del área requerida, determinamos la base y la longitud. Como había indicado, en este caso, pues suponemos que va a ser una zapata cuadrada, es lo que debemos hacer, generalmente es ese tipo de zapata sobre la que vamos a trabajar, y por tanto la base va a ser igual a la raíz de la carga del servicio dividido entre la capacidad admisible del terreno. No debemos olvidar, por ejemplo, de considerar el peso de la zapata para el dimensionamiento de este tipo de fundaciones, ¿no? Entonces, en este momento tal vez podamos nuevamente trabajar sobre algunos valores que podemos darnos para ir verificando las ecuaciones a medida que vayamos avanzando, como lo hemos estado haciendo en los casos anteriores, ¿no? Entonces, a ver, aguarden un minuto, voy a sacar algunos valores por ahí para tener esos datos. Muy bien, a ver, para esto me voy a ir nuevamente perdón, vamos a abrir un archivo de pizarra digital para poder darnos unos valores por ahí. Muy bien. Entonces las vamos a nominar así y nos vamos a dar unos datos necesarios. Por ejemplo, empecemos a darnos todos los valores. Prima sub C 21 megapascales. La fluencia igual nos vamos a dar, vamos a seguir trabajando con los 420 megapascales. ¿Qué más necesitamos? Vamos a asumir que la capacidad admisible estábamos con un valor de 120, ¿no es cierto? Pascales también. Necesitamos conocer unas cargas, la carga muerta en este caso, la carga viva también. ¿Qué más necesitamos? El recubrimiento, habíamos dicho, vamos a trabajar con 5 centímetros. Necesitaríamos las dimensiones de la columna A y B también. Y con esto vamos a ponerlo acá, 30 por 30.
y simplemente creo que podríamos tomar unos valores adicionales. ¿Ah? A ver, aguárdenme un ratito, voy a sacar para que no se me dispare mucho, unos valores de referencia. Nos parece, a ver. Vamos a ver. Muy bien, a ver, trabajemos con estas, pero ahora nos toca convertirlas a estas toneladas al sistema internacional, por tanto a kilonewtons. ¿Cuánto nos dará estos valores? A ver, si alguien me puede ayudar. Voy a sacar mi ayuda de conversiones. ¿Dónde está? No puedo convertir. A ver, alguien que ya haya convertido, vamos a hacerlo directamente. De toneladas a kilonewtons. Entonces 57.000 nos quedaría en kilonewtons como 559. Vamos a colocarlo entonces. 559 y 137. Muy bien. Con eso creo que podemos ya tener todo. 559 kilonewtons y esto nos da 137 kilonewtons. Bien. Entonces vamos a trabajar con estos datos. Ustedes podrían empezar ya a verificar la ecuación que hemos colocado. Nos vamos a poner también aquí. Entonces vamos a ¿no? Entonces, donde nuestra fundación va a quedar, por ejemplo, de esa manera. Ese va a ser nuestro esquema. Y necesitamos determinar, en este caso, ya sea, bueno, L lo hemos puesto en la presentación. Bien. Entonces, ahora sí empecemos a verificar, por ejemplo, esto. Vamos a determinar la base o L. Al final hay que decir que B es igual a L y esto va a ser igual a la raíz de la carga en servicio. Por tanto, vamos a multiplicar por el 8% como estamos manejando, 1.08 multiplicado por la carga de servicio, que sería 559 más 137.
todo esto dividido entre la capacidad admisible del terreno que estamos manejando, 120 directamente, kilopascales, ¿no? Entonces, haciendo este cálculo, a ver cuánto nos da el valor de B. A ver, alguien que me ayude con los cálculos. $2,50. Exactamente 2,50. Sí. Estamos hablando en metros, pues entonces ya tenemos las dimensiones que se va a proponer para esta zapata para absorber estos esfuerzos, ¿no? Entonces es lo primero que necesitamos determinar, pero también ya podríamos, miren que podríamos trabajar tranquilamente con 2.5, ¿no? Entonces es un valor exacto que nos está dando y en este caso, pues la carga última, ¿cuánto nos va a dar? La carga última es la de servicio que está viniendo sobre B al cuadrado, sería en este caso, sobre B al cuadrado, y eso es igual a 559 más 137. Esto dividido entre 2.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa carga última? 111,36. 111.36. Esto está en kilopascales. ¿No? Kilopascales, por tanto, estamos muy bien. Vamos adelante entonces, ya hemos tomado en cuenta estas recomendaciones y nos vamos a determinar ahora nuevamente la cortante por punzonamiento. Para eso necesitamos calcular la carga última, entonces haremos ese cálculo, determinaremos la carga última y generalmente hemos visto que esto nos cumple con la primera condición, 1.2 multiplicado por 559 más 1.6 multiplicado por 137. De ahí determinamos la carga última. 890. Gracias, 890 kilonewtons, ¿no? Entonces, muy bien. Este va a ser seguramente la carga mayor que vamos a utilizarlo para la verificación a corte por punzonamiento. Entonces, vamos nuevamente avanzando por acá. La carga última ya lo hemos determinado, ¿no? A ver si previo ya hemos determinado aquello, 111.36. Ahora debemos... ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, la carga última no está en función del de PU. A ver. ¿A qué carga última te refiere? ¿Esta última de acá? Sí, está con la carga de servicio, ¿no? Y abajo está PU igual. ¿No sería PU en AIG? No. En realidad esta carga es simplemente considera todas las cargas que llegan a nivel de fundación, nada más. Y recuerdas que ya habíamos hablado igual, alguien ya hizo esa consulta antes y al final habíamos aclarado que debemos trabajar con la condición de servicio nomás acá. Considera las cargas que llegan a nivel de fundación. Solo para el dimensionado, en este caso, para el dimensionado tomamos en cuenta el peso de la fundación, ¿no? Aquí tenemos, tienes toda la razón. Aquí estoy teniendo este inconveniente, sí, tienes toda la razón.
Tienes toda la razón. Sí, es la carga última, tienes toda la razón. Por tanto, deberíamos de determinar primero aquello. Reemplazaremos esto entonces. Gracias por hacerme dar cuenta de aquello. Vamos corrigiendo. Esto es 890 ahora sí. Perdón, sí tienes razón. 890 entre 2.5 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Seguro que 2.5. ¿Cuánto nos da esto? ¿120? 142.4. 142.4. Muy bien, esto es mayor que la capacidad admisible, por tanto, debemos mejorar esto. Tiene mucha razón. Entonces, esto no nos cumple, ¿no? Estas condiciones no nos cumplen, por tanto, debemos aumentar esas dimensiones. Entonces, vamos a adoptar entonces un valor de B, ¿cuánto? Parece que nos falta mucho. Probablemente un 2.8 metros directamente, ¿no? Probemos ahora con 2.8. Tienen toda la razón. $890 dividido entre 2.8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto queda esto? 113.52. 113.52. Muy bien. En este caso, miren, este sí ya cumple con la condición, ¿no? Menor a la capacidad admisible, pero probablemente podríamos todavía optimizar más, ¿no? Podríamos probar con 2.7 al cuadrado y ver hasta dónde alcanzamos. A ver, prueben por favor con 2.7, tal vez sea lo más óptimo. Este es el valor mínimo, porque estamos sacando de esta ecuación. Entonces, tal vez lo correcto debería de ser que esto sea mayor o igual a este valor, ¿no? Y luego definimos el valor final. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En la parte del dimensionamiento en planta de la zapata aislada, en el primer ejemplo que hicimos de que era una zapata cuadrada, usó que la Q es igual a P de servicio, en este caso usó P última, pero en el anterior ejemplo usó P de servicio sobre la base por la longitud. Uh-huh. En el primer ejemplo que hicimos. Sí. A ver. Creo que no tengo eso. A ver, vámonos a revisar un poco dónde está. Déjenme ver. Esta no es. A ver. En esta de acá, ¿no es cierto? Vamos a ir revisando. Esta creo que está con los valores que hemos utilizado en el ejemplo. Sí, 0,3, habíamos utilizado estos valores, ¿no es cierto? A ver si me vas viendo, no creo que no lo he movido. Sí. Son estos valores, ¿no? Hemos trabajado con zapata cuadrada y tenemos ahí 2.04 que nos salía del valor calculado. Y hemos adoptado un 2.10. Sí, correcto. Correcto, ¿no es cierto? Con eso tenemos ya otra área por ahí. Aquí tenemos las solicitaciones y ahora sí vamos a determinar, bueno, estas eran las excentricidades que generalmente siempre te van a cumplir.
y pues determinamos aquí está, ¿no? La posición de la columna central, esta es la carga última y creo que ahora sí hay que revisar algunos detalles. No, estamos trabajando con la carga última, ¿no? Solicitaciones de diseño, estamos trabajando con la carga última. ¿Bien? Este es 1.6, 1.2, es la carga última. Tal vez hemos indicado mal, sí, pero estamos trabajando con la carga última, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Tal vez he copiado. Sí. No, pero no, está bien, sí, pero está bien, vale la pena aclarar. Aquí estamos revisando aquello que esto no lo he movido en realidad de ese ejemplo. ¿Listo? Sí, estamos con la carga última sobre el área adoptado y sí tenemos la carga última. Pero vale la pena la aclaración. Muy bien. ¿Alguna otra cosa por ahí? Tal vez se nos ha escapado. Está muy bien, hay que ir aclarando. Si hay cosas que se nos van. Ninguna. Muy bien. Entonces, continuemos nuevamente. Vean que ahora vamos a verificar por funcionamiento. De acuerdo a la disposición que tenemos ahora, lo que tenemos lo que tenemos que cuidar aquí es el área crítica y el perímetro crítico, ¿no es cierto? Miren, si tomamos esta disposición de la columna, pues nuestro perímetro crítico pues va a cambiar, ¿no? El área también va a cambiar directamente acá y las cuales deben ser consideradas pues para determinar ese valor. Entonces el área crítica en este caso va a ser esta distancia multiplicado por esta distancia, eso nos hace A más D medios, que es esto, multiplicado por B más D medios, que es esta ecuación, ¿no? Entonces ese es el valor que debemos tener en cuenta y el perímetro crítico pues va a ser la suma simplemente de este aporte de acá, ¿no? Es la línea segmentada en este caso y si hacemos esa suma pues nos va a dar como resultado A más B más D. Entonces una ecuación mucho más simple. Entonces pueden verificar aquello y tenerlo ya para la condición de una zapata de esquina. Entonces, bien, nuevamente aquí debo corregir esto que no he cambiado. Trabajar como L, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que la cortante por punzonamiento se genera de este tipo, de esta forma trapezoidal, pero nosotros la asumimos, la adoptamos para simplificar el análisis y que todo es uniforme en esta área definida. Bien, con eso, entonces nosotros podemos ya avanzar y determinar el canto mínimo, en este caso, de nuestra fundación. Entonces vamos a avanzar. Bien, vamos adelante. Por tanto, para aquello, nuevamente debemos hacer que se cumpla la condición de que la cortante del concreto tiene que ser mayor a la cortante última que vamos a determinar y la expresión ya la conocemos, esta es la expresión igual, no va a cambiar, esta es la misma ecuación, la cortante última que se va a generar en la base de la zapata es igual a ese valor de Q último multiplicado por B al cuadrado en este caso, porque las dimensiones son cuadradas, menos el área crítico que hemos determinado, A sub 0, dividido entre el factor de reducción por cortante, que es 0,75, el perímetro crítico y el canto mínimo en este caso, ¿no? Esta es la ecuación. El dato que no conocemos acá es el canto mínimo, pues para determinar el mínimo valor, pues la podemos igualar, como ya hemos estado haciendo, a estas tres ecuaciones, ¿no? En el primer caso podríamos, ya hemos visto que el primer caso es el caso más crítico, pero la norma nos dice igual hay que probar con estas condiciones. Ya sabemos que es beta, que es alfa, ahí están los valores. Para el caso de columnas de esquina, entonces, alfa sub S en esta ecuación, pues va a ser igual a 20, ¿no? Entonces debemos tomar ese valor. Lambda, hemos visto para el hormigón normal, va a ser igual a 1.
Y de estas tres ecuaciones, pues encontramos o definimos más bien el menor valor, ¿no? Se debe de determinar el menor valor. Entonces, nuevamente vamos a nosotros hacer ese cálculo. Vámonos a nuestra pizarra por acá. Entonces vamos a poner... A ver, una pregunta. ¿Alguien ha verificado con 2.7 cuánto nos daba la carga última? Si podemos optimizar más este valor. Sale 122.08, Inge. 122, ya, exacto, muchas gracias. Eso significaría que estaríamos por encima de 120, lo cual ya no cumpliría. Entonces el 2.8 parece que está muy bien y adoptamos directamente ese valor de B igual a 2.8, se me estaba pasando. Por tanto, vamos a decir acá, B igual a L va a ser igual a 2.8. 2.8 metros. Muy bien. Esa va a ser nuestra área, entonces, de nuestra zapata, ¿no? Entonces definimos ese valor, cumple. Y ahora vamos a verificar hacemos la verificación a punzonamiento. Hemos visto que esa ecuación ya la conocemos, ¿no? Es, a ver dónde está. Es igual a la carga última, debemos igualar esto, carga última multiplicado por B al cuadrado o L al cuadrado menos el área crítica A sub 0 y todo esto dividido entre el factor de reducción por cortante multiplicado por B, el B sub 0, que es el perímetro crítico, y el canto, en este caso, pues nos va a dar el valor mínimo si nosotros igualamos, por ejemplo, a esta ecuación, ¿no? Entonces esto es lambda por raíz de F' sub C dividido entre 6. 3, perdón. Dividido entre 3. Muy bien. De ahí tenemos todos los datos conocidos, excepto el valor del canto, ¿no? Despejando de acá el canto, pues seguramente, o reemplazando las ecuaciones, no me quiere dar, pues vamos a obtener el valor del D mínimo. A ver, por favor, si pueden reemplazarlo ustedes. El valor de Q último, en este caso, es igual a 113.52 multiplicado por 2.8 al cuadrado menos, ahora sí, aquí debemos tener el cuidado, esto es igual a más de medios, habíamos dicho, pero A es igual a 30, 0.3. Perdón, está mal esto. Reemplazamos todos nuestros datos. 0.3 más de medios multiplicado por 0.3 también más de medios. Entonces, todo esto debemos dividirlo entre el factor de reducción 0.75, el perímetro crítico en este caso es igual a que sería 0.30
B es 0.30, por tanto 0.6 más D y multiplicado por D. Nuevamente, todo esto va a ser igual al lambda, que es 1 por raíz de 21 dividido entre 3. Nuevamente, mucho cuidado con las unidades acá. Estas unidades están en kilopascales. Para que sean megapascales y sean consistentes con esta otra unidad, pues podríamos dividirlo entre 1000 directamente y poner 0.113. ¿Cuánto era? 152. Está medio mal esto. 113.52. Listo. Con eso debería de darnos el valor de canto mínimo. El canto entonces va a ser mayor o igual ¿a cuánto? A ver. ¿Alguien que tenga ese valor? ¿Cuánto nos da eso? ¿Alguien tiene? A mí me sale 1,085. 1,085. A ver, vamos a poner. Esto en metros. Has hecho esta corrección, ¿no? De 0.11352. Sí, Inge. Ya. Es muy probable. A ver, ¿alguien más que pueda verificar? A ver, ¿alguien más que nos pueda dar ese valor? A ver. Me sale el mismo valor, ingeniero. 1.085. No, 1.08. Ya, 0.8. Muy bien. A ver, ya. A ver, creo que alguien también está corroborando en el chat. Pues sale igual. Excelente. Sale igual a todos. Es muy probable. Es muy probable porque este tipo de fundaciones, por la disposición misma, pues nos van a, por el perímetro crítico sobre todo, ¿no? Nos va a dar cantos mucho más grandes que en el otro caso, en los casos anteriores. Entonces, de acá puedo empezar a trabajar entonces con esta, ahora puedo verificar, puedo tomar con esto. Sería interesante que verifiquemos también entonces con esta otra ecuación, ¿no? Igualando todo lo anterior a esta ecuación de acá y vemos si cumple con aquello. Hagamos eso más, por favor, para estar ya más tranquilos. Voy a guárdeme. A ver. Y vamos a determinar esto. Y solamente vamos a cambiar acá. Entonces esta segunda ecuación es lambda f. Ahora sí, esto es 6.
Esto es 6 y todo esto multiplicado por 1 más 2 sobre beta. Ahora sí debemos mirar esto. Entonces ahora cambiemos todo esto. Esto no va a cambiar en lo absoluto, pues puedo fácilmente colocarlo igual. Entonces, esto no va a cambiar. Aquí voy a tener igual esto. Con la diferencia de que este sí es ahora un valor de 6. Y multiplicamos por 1, 2 sobre beta. Beta en este caso va a ser igual a ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? Hemos dicho acá, donde beta es la relación del lado largo y lado corto de la sección de la columna. Por tanto, nosotros hemos tomado 30 por 30 y eso nos va a dar igual a 1. Y simplemente habría esa modificación. Con este valor, ¿cuánto nos da ahora el valor de D? O con esta ecuación. Ingeniero, en la primera a mí me sale 0.61. Creo que es porque el 0.6 en vez de más de D está como si fuera por D. Ajá, probablemente alguien esto lo ha visto como una multiplicación, cuando esto es una suma. Este sí es multiplicación. A ver, los que sacaron este valor, ¿esto tomaron como multiplicación? 0,62, Inge, igual me sale a mí. Ajá, 0,62. Eso parece ya más razonable, ¿no? Yo decía extraño, pero podría ser. O sea, de hecho, da más valores un poco más altos. 0,62. A ver, los que sacaron este valor, por favor, revisen, hagan esta pequeña corrección. Entonces son 0,3. Pero no hay que perderse de las ecuaciones, ¿no? El perímetro crítico lo hemos anotado anteriormente, aquí está, ¿no? Y estos valores son conocidos, 0,3 más 0,3 son 0,6, 0,6 más D nos quedaría, simplemente eso. A ver, vamos a verificar, de todas maneras, D tendría que ser mayor o igual a ¿cuánto? 0.60 y ¿cuánto me han dicho, perdón? 0.61. 0.61 metros. Entonces, este de acá es probablemente que esté mal. A ver, Sí, que está mal. Es 0,61. Ya, muy bien. No hay problema, a veces hay que tener cuidado con esos signos nada más. Entonces vamos a borrar esto. Y nos quedamos con 0.61 metros. Utilizando esta ecuación, ¿cuánto nos da? La segunda sale 0.46 centímetros. No, 0.46 metros. 0,46 metros. Muy bien, 0,46 metros. Vemos nuevamente, verificamos que vamos a tener unos valores menores a esto, ¿no? Seguro que si verificaríamos con esta otra condición de acá, y no estaría de más ahora para salir de dudas, hacer esta verificación adicional y determinar también ese valor. Alfa simplemente debemos colocar como valor de 20, conocemos el valor del perímetro crítico, 0,6 más D,
y este valor ya lo conocemos, y seguro que nos va a dar un valor muy parecido a esto. Por tanto, como dice acá, ya hemos visto esto, debemos elegir el mayor valor de estos, que es el canto mínimo que vamos a adoptar, ¿no? El mayor de estos. Entonces, nuevamente verificamos acá. Y ustedes pueden complementar aquello, pero nuevamente estamos viendo que esta ecuación es la que nos está dando el mayor valor, ¿no? 0,61. Por tanto, este es el valor que vamos a llevar a verificar ya por corte a flexión para ver si cumple o no cumple. Si cumple, pues definimos directamente este valor o ya vamos a ir redondeando otro valor adicional, ¿no? Bien, vamos a sacarnos una hoja adicional y vamos avanzando. Muy bien, ahora debemos verificar ese valor mínimo que hemos determinado de, nuevamente debemos verificar a corte por flexión, ¿no? Entonces, nuevamente, para hacer la verificación a corte por flexión, pues la resistencia cortante a flexión va a ser definida, la del concreto va a ser definida por esta ecuación, lambda por la raíz de f' sub c, dividido entre 6, ¿no? Esto sí es entre 6. Y nuevamente debemos hacer que se cumpla esta condición, pero para determinar la cortante última por flexión, pues necesitamos analizar nuevamente nuestro esquema. Esta cortante por flexión ahora se va a producir a una distancia d a partir de la cara de la columna, en ambas direcciones nuevamente, pero como estamos con una zapata cuadrada, pues seguro que nuevamente las condiciones van a ser iguales para ambas, ¿no? Pero de acuerdo a nuestra nomenclatura, pues tenemos que estas dimensiones de la columna son A y B en esas direcciones, M va a ser en esta dirección y N en la otra dirección, estos espacios de acá, ¿no? Bien, de la geometría ya hemos visto que este valor de M va a ser calculado como L, en este caso menos A, simplemente, ya tenemos ese valor. En este caso la reacción unitaria Q sub X va a ser igual a la carga última por L, reemplazando el valor de carga última, pues nos va a quedar que Q sub X es simplemente a P sub U dividido entre B en esta dirección, ¿no? Y la cortante en la dirección X, ahora la cortante en esta dirección unitaria va a ser igual a multiplicar Q sub X por M menos D, porque estamos calculando en toda esta zona esa reacción, ¿no? En toda esta zona, y a lo largo de todo el ancho. Por tanto, ya tenemos ese valor y finalmente la cortante última que se va a generar debajo en esa zona va a ser igual a este valor, la cortante unitaria, dividido entre el factor de reducción por la longitud de la zapata L y el canto que hemos determinado, ese canto mínimo. Ahí tenemos que verificar. En la otra dirección es exactamente lo mismo, pero como es cuadrada, seguramente que todo va a ser igual, ¿no? En este caso no vale la pena hacer la verificación nuevamente en las dos direcciones, solo podemos hacer la verificación en una de las dos direcciones, en esta dirección, y seguro que esto se va a repetir esos valores, ¿no? Con ese valor, pues determinamos la altura final de nuestra zapata. Altura mínima en este caso va a ser a ese valor de mínimo más el recubrimiento que hemos definido. Por tanto, calcularemos, por ejemplo, este valor M voy a llevar por este lado, voy a hacer mi esquema por acá, vamos a hacer mi esquema de la fundación, por ejemplo, que esté de esa manera. Hemos dicho que esta distancia es igual a M, esta distancia es igual a, si consideramos que esto es L, ¿no es cierto? Necesitamos determinar este valor de H, ¿no? Verificando. Entonces, bien, ¿cuánto nos dará el valor de M? M es igual a L, entonces, que es igual a 2.8 menos el valor de A, que es 0.3. 0.3
entonces M es igual a 2.5. ¿No? 2.5. Muy bien. Luego debemos determinar el valor de la resistencia unitaria, Q sub X. Entonces determinamos Q sub X. Ahí tenemos Q sub X, que va a ser igual a la carga última. En este caso, la carga última era, ¿cuánto? 890. Es igual a 890 dividido entre L, en este caso 2.8. Listo, ¿no? Entonces debemos tomar esto, 2.8. ¿Y cuánto nos da esto, por favor? ¿Cuánto nos da? $617.86. A ver. 890 entre 2.8. 317.86. Ajá. $317.86, dice, ¿no? 86 unidades, en este caso, kilonewtons metro. Muy bien. Luego vamos a determinar la cortante unitaria, multiplicando por, ese valor mismo, la cortante unitaria en esa dirección, X. Bueno. La dirección X va a ser igual a este valor, 317.8, no, .86 me dijeron, ¿no? Porque se ha borrado aquello. .86 multiplicado por M menos D. Entonces M es 2.5 menos el D que vamos a utilizar es ese mínimo que hemos determinado, 0.61. 0.61 y de ahí obtenemos este valor. ¿Cuánto nos da? $600,76. Gracias. 600.76. Kilonewton sería en este caso. Y finalmente ahora determinamos la cortante última que va a actuar en esa zona. Cortante última. Esto es igual a este valor, 600.76 dividido entre el factor de reducción por corte, 0.75, multiplicado esto por el valor de L, que es 2.8, y esto multiplicado por el canto nuevamente, que es 0.61. Y esto nos da
468,98. 468 punto, perdón. 98. 98. 98, en este caso, kilonewtons metro cuadrado o kilopascales, igual. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos entonces la cortante última y debemos ahora seguramente comparar con la cortante del concreto. Vamos a determinar entonces esta cortante del concreto por acá. Cortante del concreto es igual a lambda, que es 1 por la raíz de 21 megapascales dividido entre 6, ¿no es cierto? Sí, entre 6. ¿Y esto cuánto nos da? Creo que era 0.7. 76. 76, ¿no? Sí, gracias. 76. Esto está a unidades, pero de megapascales, ¿no? Está a unidades de megapascales. Y ahora, si yo lo divido esto para volverlo en megapascales, voy a tener que la cortante de última, más bien, es igual a 0.469, digamos. 69 megapascales, ¿no? Que de hecho es menor, esto se cumple, a 0.76. Eso significa que no vamos a tener ningún problema por cortante a flexión con ese canto mínimo que hemos determinado en el anterior paso, ¿no? Entonces estamos verificando esto, estamos viendo que el concreto, la cortante que absorbe el concreto es mayor a la cortante última que tenemos, ¿no? Entonces se cumple esta condición. Ahora pues podemos definir nuestro valor de altura mínima. Ahora miren que nuestra altura mínima va a ser igual o mayor a ese canto mínimo, que era 0.61 más el recubrimiento, en este caso 0.05, y esto nos da 0.66, ¿no? Sí. 66 metros. Y nuevamente debemos ver ahora aquí, seguro que constructivamente hablando, esto no podemos manejarlo de esa manera, pero tenemos esta condición, este es el valor mínimo que puede tener nuestra fundación. Por tanto, yo puedo definir tranquilamente una altura, ahora sí, ¿no? Una altura con un múltiplo de 5 en este caso, que podría ser 0.7 seguramente metros. Entonces estoy definiendo que mi fundación va a tener, ya para efectos constructivos, una altura de 0.7 metros. Entonces 0.7 metros. ¿Está bien? Y no es necesario que verifiquemos en la otra dirección, ya os he dicho. ¿Por qué? Porque en realidad las dimensiones son las mismas, son cuadradas, por tanto, este valor seguramente van a ser iguales a estos, por tanto, no hay necesidad de hacer esa verificación. ¿Está muy bien? ¿Está bien, jóvenes? Sí. Vamos adelante entonces, ya hemos definido en este caso la altura de nuestra zapata, y vamos a determinar nuevamente el refuerzo, en este caso de acero por flexión, ¿no? El cálculo de acero por flexión, nuevamente vamos a
a distribuirlo de manera uniforme, al ser una zapata cuadrada, de manera uniforme en ambas direcciones, en el ancho B y largo L. Bueno, en este caso B y L son exactamente iguales, no tenemos ningún problema. Lo que se nos va a generar nuevamente es este tipo de refuerzo en este caso, ¿no? Vamos a tener un enmallado uniforme. Bueno, nuestra zapata de esquina va a estar ahí. Si uno quiere ver el tema del momento máximo que se va a generar va a ser en este punto, siempre en contacto con la columna. Por tanto, aquí vamos a tener nuestro momento máximo, por ejemplo, en la dirección Y en este caso, ¿no? La dirección Y va a estar en esa dirección. Entonces necesitamos encontrar esta ecuación. Para eso determinamos en ambas direcciones. Nuevamente, como estamos con una zapata cuadrada, estos momentos en ambas direcciones van a ser exactamente los mismos, ya que estos valores de Qx y Q sub y son iguales, y M y N también son iguales, ¿no? Entonces no vamos a tener ese inconveniente. Entonces, vayamos a determinar esos valores acá, por favor. Crearemos una nueva hoja por acá y pongamos refuerzo por flexión. Bien, vamos a determinar ese refuerzo por flexión. Para ello necesitamos determinar el momento. En este caso, en la dirección Y vamos a trabajar, es lo mismo. Esto es igual a los valores de Q sub X multiplicado por M al cuadrado entre 2. Ese va a ser el valor, en este caso, máximo. Q sub X teníamos controlado, es 317.86. 317.86 multiplicado por M es 2.5 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto nos da el momento? $993,31. Muy bien. Perdón, 993.31. Sí. Esto, obviamente, unidades de kilonewtons metro, ¿no? Entonces tenemos ya el momento ahí calculado, ¿no? Ese es nuestro momento, entonces, con la cual vamos a trabajar. Pero ya les he dicho, previo necesitamos determinar la armadura mínima para las dimensiones que hemos definido, ¿no? Y eso lo trabajamos con esta ecuación de acá. Por tanto, nuestro acero mínimo, vamos a poner por acá, en este punto, acero mínimo, vamos a terminar en ambas direcciones, va a ser igual a 0.0018 multiplicado, en este caso, por 420 dividido entre 420, y esto multiplicado por el área, que podemos colocarlo acá directamente en centímetros o en metros, ¿no? Al final eso nos va a dar directamente esos valores. Necesitamos, bueno, el ancho es, colocaremos en centímetros de una vez, 280
Y ahora sí, y creo que aquí necesitamos determinar 0,70 es 70 el alto, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a calcular para esta dimensión y esta altura, H, y vemos cuánto nos da el acero mínimo. ¿Cuánto es ese acero mínimo? $35,28. Excelente, sí, 35,28. Esto ya en centímetros cuadrados. Muy bien. Esa es la cantidad de acero mínimo que necesito colocar a la geometría definida. Ahora vamos a determinar nosotros el acero requerido por momento, por esfuerzo, ¿no? Acero requerido. Entonces, ese acero requerido, pues vamos a determinarlo con las ecuaciones que hemos visto igual anteriormente. Tal vez sea conveniente ahora que puedan utilizar esta ecuación de acá, que es la misma en realidad, ¿no? Pero un poco más fácil de trabajar. Entonces, reemplacen por favor aquí nuestros valores. Aquí podríamos poner directamente 21, vamos a tratar de poner ahí, este es igual a 420, este es 2 en metros hay que trabajar, 2,8, el canto, ahora sí, aquí hay un detalle que probablemente no les he dicho o creo que no he aclarado la anterior vez, ¿no? Cuando nosotros redondeamos acá a una altura de 0,7, ¿no? Nuestro mínimo canto era 0,61, pero probablemente cuando nosotros redondeamos a un valor redondo, pues nuestro canto va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces podríamos nosotros determinar ese canto de la siguiente manera. ¿Cómo encontramos ese canto? Aquí hay un detalle, ya el canto de diseño, es algo que no creo que no hemos dicho la anterior vez. Si aquí tenemos el acero, la distribución del acero, por ejemplo, ¿no? El canto debemos entender que es esa distancia medida desde el borde superior hasta el centro, ¿no? Hasta el centro de el acero que vamos a colocar de refuerzo, ¿no es cierto? Ese es ya el canto que debemos utilizar en este punto, ¿no? Este es el canto que vamos a trabajarlo y debe ser determinado adecuadamente. Hasta aquí tenemos, por ejemplo, el recubrimiento, ¿no es cierto? Ahí tenemos el recubrimiento, por tanto, este canto va a ser igual a H, en este caso 0. Colocaremos como ecuación, H menos el recubrimiento, pero a esto deberíamos también quitarle la mitad del diámetro del acero, ¿no? Entonces, menos phi de la barra, vamos a poner medios. De esa manera deberíamos determinar el valor del canto. Por favor, es algo que creo que no lo hemos aclarado anteriormente. Se me estaba pasando ese detalle, ¿no? Para esto, entonces, nosotros necesitamos adoptar un valor inicial de barra de acero que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar un diámetro de barra, por ejemplo, ya he dicho, ¿no? 12 es el mínimo aceptable, 16 y luego 16, 20 y así debemos ir avanzando. Generalmente se puede recomendar en este punto que utilicemos una barra de 16 milímetros y con eso encontramos ese valor, ¿no? Haciendo este recálculo, entonces, pues aquí tendríamos 0,7 menos
Para que nos salga mejor, la podemos poner ya esto en centímetros, por favor, para que no tengamos ese problema. Esto sería 70 centímetros menos 5 centímetros del recubrimiento y menos 1.6 dividido entre 2. ¿Esto cuánto nos da, por favor? Sería 65 menos 1.6 dividido entre 2. 64.2. Sí, 64.2 centímetros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este es el valor que debo colocar en estas ecuaciones que aparecen acá. Es algo que no les aclaré, ¿no? Se me estaba pasando. Entonces, como estoy trabajando en metros, yo simplemente voy a multiplicar esto, dividirlo más bien entre sí, y voy a tener 0.642. Entonces voy a colocar acá 0.642. Nuevamente acá 0.642 elevado al cuadrado, me quedaría 2. El momento que hemos determinado es... ¿dónde está ese momento? Estamos acá. 993.31. 993.31. Eso colocamos acá. El factor, en este caso, por refuerzo de flexión, es 0.9. Debo colocar 0.9 y esto multiplicado por todo esto. Y aquí debo tener el cuidado que les he dicho al inicio, ¿no? La resistencia característica del concreto es de 21, pero eso está en megapascales. Para que esté en kilonewtons, pues debo multiplicarlo por 1000. Entonces voy a tener 21.000 y B es igual a 2.8 nuevamente. 2.8. Muy bien, reemplazando todos esos valores voy a tener el área requerido. A ver, por favor, hagan ese cálculo. ¿Cuánto nos da? A mí me da 4,21 por 10 a la menos 3. Me parece que está bien. 4.21 por 10 a la menos 3, sí, debe estar correcto, por 10 a la menos 3, porque te está dando en metros cuadrados esta ecuación, ¿no? Todo hemos trabajado en metros, esto en metros, esto en metros, todo está en metros, por tanto sí, es coherente. Y si esto ahora lo multiplicamos por 100 elevado al cuadrado, esto debo multiplicarlo por 100 al cuadrado para que me den centímetros. Será 42.1 más o menos. Sí, 42,09. 42.1 centímetros cuadrados. Excelente. Entonces observo en este punto, debo comparar esto con esto, ¿no? Y determinar el refuerzo de acero con el mayor valor de estos dos. En este caso el acero requerido es mayor que el acero mínimo, por tanto digo que este es el que voy a trabajarlo yo, ¿no? Entonces veo acá que el acero requerido es mayor que el acero mínimo. ¿No? Estoy
estoy viendo aquello, por tanto, trabajo con esto. Listo, entonces ahora repetimos nuevamente el cálculo, en este caso, de la disposición. En este caso hay que calcular número de barras y todo aquello, ¿no? Nuevamente podemos empezar, probablemente en este caso, vayamos a propuesta de refuerzo. Vamos a poner nuestra primera propuesta. Habíamos dicho phi de, en este caso, diámetro de la barra. Hemos trabajado con 16 milímetros, ¿no? Hemos trabajado con 16 milímetros. Entonces, el área de 16 milímetros, ¿cuánto nos da en centímetros cuadrados? El área de la barra, de una sola barra, era 2.01 o algo así, ¿no? Correcto. 2.01, ¿no? Esto estábamos muy bien. 2.01 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ahora determinamos el número de barras necesarias para cubrir este requerimiento. Ese número de barras, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos 42.1 dividido entre 2.01 y esto nos da aproximadamente ¿cuánto? 21, dice, ¿no? Sí. 21 barras. Muy bien, parece estar muy bien este valor. Ahora necesitamos determinar en este caso, el espaciamiento de las barras. Y hemos dicho el espaciamiento, ¿cómo la vamos a determinar? Hay que ver nuestras dimensiones en función a esto, ¿no? Va a ser igual a L menos 2 veces el recubrimiento, seguramente. Entonces, eso es igual a ver, en centímetros sería 280 menos 2 por 5, y eso dividido entre el número de barras que tengo, 21 menos 1. Y esto nos da cuéntanos de esto. 13,88. 13,88. 13,88. Entonces, seguro que nosotros podemos adoptar, y me parece razonable, tomar esto igual a 13 centímetros, ¿no? Siempre por debajo, nunca redondear arriba en este caso. Y la propuesta en este caso de refuerzo seguramente va a ser phi de 16 cada 13. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. A ver, pregunta a los demás. ¿Todos han sacado ese mismo valor de área con esta ecuación, reemplazando estos valores? ¿O alguien ha sacado otro valor? Creo que no, ¿no?
¿Todos vamos bien? Excelente, vamos adelante. Entonces, nuevamente podemos verificar la adherencia en este caso. Hay que hacerlo con la misma ecuación, no hay ningún cambio en este punto, ¿no? La ecuación siempre va a ser la misma. Si hemos determinado ya el diámetro inclusive de 16 en los anteriores casos, probablemente estos valores ya sean los mismos. Simplemente hay que verificar que esta condición se cumple. Y seguro, para estas condiciones, pues esto va a cumplir, ¿no? Entonces, por favor, nuevamente hagan esa verificación. Y con eso, pues, ya tendríamos el esquema detallado del refuerzo, la cual se lo realiza de manera similar a una zapata cuadrada. La distribución tiene que ser uniforme en ambas direcciones. Por tanto, el acero que voy a colocar acá, viendo en planta, digamos, esa fundación, viendo en planta esa fundación, voy a tener este tipo. Si mi columna está por ahí, pues la distribución va a ir de todas maneras pues en esta dirección, seguramente. Perdón. ¿No? De esa manera, y en la otra dirección igual, ¿no? A lo largo de ambas direcciones, y aquí en ambos lados vamos a colocar pues phi de 16 cada 13. Lo mismo a este otro lado, vamos a colocar aquí colocaré nada más phi de 16 cada 13. Listo. Entonces va a ser uniforme. En el caso de estas zapatas cuadradas no va a haber ningún inconveniente, no tenemos ningún problema. De esa manera pues quedaría nuestro refuerzo de acero. Bueno, aquí ustedes tienen también el detalle un poquito más sobre esto, y listo, en ambas direcciones. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Ninguna? Vamos adelante entonces. Siguiente caso. Y este es el último caso, en teoría, que deberíamos cubrir en esta primera parte, ¿no? En el caso de estas zapatas aisladas. Es el caso de las zapatas combinadas, ¿no? Entonces, aquí ahora debemos tener en cuenta que nosotros podemos combinar la llegada de dos columnas, pues, con una sola fundación, en este caso, y a estas se las denomina zapatas combinadas, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, van a resistir el peso de dos columnas, como estamos observando en este esquema, ¿no? Entonces acá algo que debemos recordar, nos dice cuando una zapata soporta dos columnas, se la conoce como zapata combinada. Se usa generalmente este caso cuando hay restricciones de límites de propiedad en esta dirección, o sobre todo, ¿no? en esta o en el otro lado, o cuando dos o más columnas están muy próximas a sus cargas y es muy fuerte, ¿no? O sus cargas son muy fuertes. O sea, cuando las cargas son muy fuertes, probablemente se requieran zapatas muy grandes, y al estar cerca estas columnas, pues pueden traslaparse en las zapatas al hacer el diseño. Por tanto, eso no debe no se debe tolerar, y necesitamos pues combinar en una sola losa
los esfuerzos, ¿no? Entonces de ahí viene aquel, ¿no? O cuando las zapatas aisladas para cada uno de ellos se solapen o queden muy próximas, siendo necesario entonces proyectar una única zapata para las dos columnas, ¿no? Es una solución que se utiliza bastante, ¿no? Es un tipo de fundaciones que habitualmente se utilizan en las construcciones, ¿no? Es muy habitual trabajar con zapatas combinadas. Muchas veces, pueden resistir inclusive hasta hasta tres columnas. En algunos casos se ha visto. Cuando tenemos por arquitectura columnas muy cercanas, entonces a veces es conveniente pues trabajar hasta con tres o más inclusive de columnas, ¿no? Pero lo habitual es trabajar con dos columnas como estamos viendo. Por otro lado, podemos ver que si la geometría es un tanto irregular en el área donde estamos trabajando, pues miren que podemos trabajar con geometrías también irregulares. Este es el caso más general y el caso más recomendable también para trabajar, pero si por algún caso no tuviéramos el espacio necesario para poner esta disposición, pues podemos trabajar también con formas trapezoidales o esta forma de T invertida, como estamos viendo en este caso, ¿no? Entonces, son casos especiales que podrían darse, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente sobre todo en esto? Simplemente el distribuir la armadura, ¿no? Miren que la armadura no voy a poder ponerle tan uniforme como en un caso rectangular, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado simplemente en la disposición de las armaduras. En este caso no hay mucho problema, pues podríamos colocar un enmallado acá y otro que pase hacia este otro lado. Esas son las formas que existen, ¿no? Generalmente hay que tratar siempre de llegar a esta condición, a este diseño de este tipo. Por tanto, vamos a nosotros también estudiar y analizar más este caso. Nos vamos a quedar con zapatas rectangulares de este tipo. ¿Ya? Entonces, vamos adelante. Vamos a entrar a ver cómo determinamos ahora las dimensiones en planta de este tipo de zapatas combinadas. Miren, dice, se debe realizar el análisis tal que la resultante, miren, se ubique en el centro de gravedad de la zapata, es decir, que la excentricidad sea cero. Ahora debo aclarar un poco ese detalle. Miren, al tener esta disposición y viendo además que aquí van a llegar cargas y la vamos a denominar por ejemplo una carga en servicio P1 y acá una carga en servicio P2, hay que entender que las cargas son diferentes. Obviamente P1 es distinto de la carga P2 que va a llegar a la otra columna, ¿no es cierto? Una puede ser más pequeña, la otra más grande, etcétera, a cualquier lado. Eso va a ser, de hecho, que si yo determino la resultante de estas dos, probablemente, ¿no? Probablemente, pues, esta resultante, pues, quede separado, pues, o dispuesto a en cualquier punto por acá, ¿no? Entonces, eso va a hacer generalmente que se generen ciertas excentricidades. Si supongamos que este es el punto central, pues se va a generar una cierta excentricidad, ¿no? Y las excentricidades nuevamente nos generan momentos. La primera condición para el diseño de este tipo de zapatas es de que nosotros tratemos siempre, ¿no? Veamos de que la excentricidad sea igual a cero. ¿Cómo vamos a conseguir aquello? Pues para conseguir aquello, seguro que vamos a tener que jugar con las dimensiones de la longitud, sobre todo de este tipo de fundaciones, para llegar a aquello. Este es el diseño ideal al cual debemos llegar, en cualquier forma, ya sea en el tipo trapezoidal, en este tipo de acá, etcétera. Pero siempre hay que llegar a que la excentricidad sea igual a cero, ¿no? Eso es lo que nos indica en este primer punto. Nos dice se debe hacer el análisis tal que la resultante se ubique en el centro de gravedad de la zapata, es decir, que la excentricidad sea cero, ¿no? Entonces, tomando en cuenta aquello, muy bien, aquí tenemos ya ese esquema. Vamos a suponer siempre que este centro de gravedad pues va a estar en el centro de la fundación. Si toda esta distancia es L, por ejemplo, miren,
esta distancia es L, pues el centro de gravedad va a estar a la mitad de esa longitud L, por tanto a una distancia L medios, como estamos viendo acá, ¿no? Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta algunas consideraciones, por ejemplo, de la disposición de la columna. Si tenemos espacio en la zona, ¿no?, en el área donde estamos emplazando esta fundación, no tenemos el problema, por ejemplo, de un límite de propiedad a este lado, pues el problema es bastante simple. Puedo definir la longitud de la fundación fácilmente, ¿no?, alargando esta distancia n en esta dirección, de tal manera que a este otro lado sea exactamente igual, ¿no?, de la columna. Por tanto, no tendría mucho inconveniente si no tuviera ese problema de límite. Pero si tengo un límite de propiedad, pues eso ya me complica un poco. Tengo que seguir buscando de que la excentricidad sea igual a 0. Esa es la condición. Tengo que seguir buscando esa condición. Por tanto, para lograr eso, seguramente voy a tener que avanzar en dimensión hacia el otro lado donde tengo espacio, ¿no? Pero al final la condición de análisis y diseño va a ser esta, excentricidad igual a 0, ¿no? Entonces vamos a ver inicialmente, antes de avanzar con estas variantes, pues veamos el primer caso, por ejemplo, que es el suponer que tengo espacio suficiente para poder hacer el dimensionado de la fundación, ¿no? Entonces este es el caso. Y en ese caso, entonces, ¿cómo determinamos las dimensiones? El principio no va a cambiar, el principio general es este, ¿no? Que la carga admisible del terreno sea igual a la carga de servicio dividido entre el área requerido, todo el área del requerido. De ahí podemos nosotros ahora reemplazar y llevar a nuestro esquema. El área requerido va a ser ahora, sé que llegan dos fuerzas, ¿no?, P1 y P2, como había indicado anteriormente, ¿no? Por tanto, sé que estos dos me van a dar una resultante, ¿no? Como estoy trabajando para ambos, ahora puedo decir que la área requerida va a ser igual a esa resultante de estas dos, dividido entre la capacidad admisible. Simplemente estoy tomando en cuenta ambas cargas que aparecen acá, ¿no? Debo tener en cuenta también estas medidas. Miren que la distancia n en este caso es la medida desde el centro de la columna hasta el borde de la fundación, y esta distancia m es medida desde el centro de esta columna hasta el centro de gravedad de la geometría de la zapata. Hay que tener en cuenta esos detalles. Muy bien. Debo determinar entonces B y L. Ahora sí no puedo no puedo trabajar tan fácilmente como para el caso de una zapata rectangular con una sola columna, ¿no? Ahora debo tener en cuenta que tengo dos columnas. Entonces, por eso es necesario ahora que debemos realizar una sumatoria de momentos. Inicialmente, recordar que esta resultante va a ser igual a la sumatoria de las cargas P sub I, en este caso P1 más P2, no hay problema. Ahí están la aclaración, capacidad admisible, resultante E servicio, el área requerida de la zapata B por L, ¿no? Y conociendo esto, ahora debo hacer la sumatoria de momentos en uno de los extremos. Por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, este borde exterior, pues voy a hacer la sumatoria de momentos que aparezcan en esta condición, ¿no? Entonces vamos a ver ese detalle. Se debe realizar el equilibrio de momentos. Aquí está nuevamente nuestro esquema. Por tanto, el momento que se va a generar, por ejemplo, por esa excentricidad, seguramente va a estar en esa dirección, va a ser igual a la resultante multiplicado por una distancia X, ¿no? En este caso vamos a ver que X va a ser igual a L medios, pero hay que entender que X es el brazo para generar el momento, ¿no? Simplemente aquello. Veo que la longitud L, por ejemplo, va a ser igual a 2 veces X si mantenemos que la excentricidad es igual a 0. Siempre esa es la condición
la excentricidad es igual a 0, por tanto voy a tener que L es igual a 2 veces el brazo que me genera el momento con la resultante. Pero para este caso, miren, si tengo este caso especial donde puedo prolongarme a ambos lados, pues la distancia X va a ser igual a N más M. Por tanto, voy a estar con una distancia de L medios, como les decía, ¿no? Pero en los casos de que ya no tenga esta consideración y tenga un límite, por ejemplo, pues esto ya no se va a cumplir. Entonces tendría que modificar un poco las ecuaciones, ¿no? Pero el principio va a ser siempre el mismo. Por tanto, a partir de la sumatoria de momentos, entonces pues yo puedo determinar la longitud necesaria de mi zapata para que se cumpla con esta condición, y con ello voy a determinar el ancho B de esta zapata combinada. Y el ancho B va a ser igual a la resultante, nuevamente este valor resultante, que es la sumatoria de las cargas P1 y P2, dividido entre L, en este caso, ya la distancia que voy a determinar a partir de este equilibrio de momentos, dividido entre la capacidad admisible, ¿no? Entonces ahí tenemos esa ecuación. Y muy bien, entonces aquí debo hacer algunos cálculos adicionales todavía, ¿no? La verdad es que no quisiera empezar el ejemplo porque no tenemos ya mucho tiempo. Seguramente el día miércoles vamos a hacerlo ya en clases con algunos valores propuestos. Vamos a empezar a determinar la sumatoria de momentos, vamos a determinar la longitud L, B, etcétera, ¿no? Sin embargo, una vez que tengamos determinado estos valores, lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, un análisis de esfuerzos, ¿no? Debemos entender que nuestra zapata, por ejemplo, así como lo estamos analizando, va a quedar de esta manera: una carga última U actuando por acá, una carga última 2 actuando por acá. Vamos a necesitar determinar esta altura H para nosotros, ¿no? Necesitamos determinar ese valor, pero debemos tratar o realizar el análisis de este tipo de fundaciones como si fuera una viga, ¿no? Y las reacciones, por ejemplo, van a ser las mismas que una viga, pero con los momentos invertidos en este caso, y también las cortantes invertidas en la otra dirección, ¿no? Si esto fuera una viga normal, seguramente que las reacciones, ¿cómo quedarían? El momento, pues me quedaría seguramente de este tipo, ¿no? Y esto vendría de esta manera y de esta manera, ¿no? En fundaciones, al estar esto apoyado en el terreno, pues me va a generar unas reacciones pues en el sentido inverso a lo que ocurre en una viga normal, pero el principio es el mismo, ¿no? Por eso vemos los diagramas acá invertidos, nada más. Pero el cómo calcular seguramente que va a ser exactamente igual. Por tanto, necesito determinar cuál va a ser el momento máximo que se va a generar en todo este tramo de acá, ¿no? Por tanto, necesito determinar ese momento. Necesito determinar cuál va a ser el momento máximo que se va a generar aquí, justo donde está actuando esta carga. Por tanto, necesito encontrar este momento. Y lo propio es en el otro lado, ¿no? Entonces, necesito calcular esos 3 momentos ahora para hacer el análisis de momentos acá. En cuanto a las cortantes, lo propio. Necesito determinar cuál es la cortante máxima y mínima. En este caso, necesito calcular esta cortante por acá. Necesito calcular esta cortante que aparece acá. Y lo mismo en la otra unión. Entonces, necesito calcular 4 cortantes adicionales en este punto. Entonces, en base a estos momentos y cortantes, pues nosotros vamos a ir verificando y apunzonamiento, vamos a verificar igual que en los anteriores casos, ¿no? Apunzonamiento y acorte por flexión, y luego vamos a determinar también el refuerzo de acero.
De hecho, ya podemos estar notando, miren, que por las reacciones que se van a generar en esta fundación, voy a necesitar incorporar un acero en la parte superior de mi fundación. Aquí, como estoy observando acá, ¿no es cierto?, por esta disposición de los momentos. Es más, miren que en la parte central es probable que no tenga ningún momento que requiera ser reforzado y podríamos no colocar refuerzo de acero, por ejemplo, en esta zona. Pero miren que en la zona donde llegan las cargas sí necesitamos colocar refuerzo por flexión, en este caso, por estos momentos, que van a cubrir estas solicitaciones de momento en ambos lugares, ¿no? Luego vamos a hablar ya en la siguiente clase un poco más hasta dónde, cuáles son los límites, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya podemos ir viendo ese detalle. Por otro lado, miren que las cortantes también nos van a ya requerir refuerzo seguramente por cortante en estas zonas, ¿no? Entonces, si vemos el diagrama de esfuerzos, ya debemos estar pensando en todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver ese cálculo. Bien, quiero quedar hasta acá, ya quiero que quedemos en este punto. Pero quiero darles algo para que ustedes estén viendo sobre esto. Ya quiero que para el día miércoles, ustedes pues ya me digan cómo vamos a calcular o cómo se calcula este momento acá, cómo calculamos este momento acá y cómo calculamos el momento máximo acá, positivo, ¿no? Los momentos negativos y el positivo que aparece acá. Lo mismo, como calculamos las cortantes aquí, en este punto y en este punto. Entonces va a ser algo sobre que tengan que recordar un poquito de sus clases de hormigón, ¿no es cierto? Entonces, hormigón, hiperestáticas, etcétera. Esas clases, a partir de eso, ustedes me van a decir, bueno, aquí debemos calcular con estos valores. Para eso deben tomar en cuenta que aquí vamos a tener las reacciones 1, reacción 2, vamos a tener que la reacción del terreno es Q sub X, aquí está, ¿no? Y Q sub X va a ser igual a la resultante última dividido entre la longitud de esta fundación. Para eso ya les he colocado aquí. Entonces, vayan pensando aquello. Quisiera que ya lo traigan listo para la siguiente clase y así poder avanzar rápidamente porque el miércoles deberíamos terminar este caso de zapata combinada. Si tienen alguna consulta. Ahí hay alguna pregunta. Vamos adelante. Muy bien, sí, se me estaba pasando este detalle. Bueno, en la última clase habíamos hablado de esto y estábamos viendo si podemos mover un poco el tema de la entrega de proyectos y la entrega de, y la realización del examen sobre todo, ¿no? En cuanto a la entrega del proyecto, lo podemos hacer o puede ser que sea para el día miércoles de la siguiente semana. A ver, déjenme ver el calendario. A ver. Muy bien, a ver, veamos. Hoy es lunes 8. Estamos acá. Tenían que presentar ustedes el viernes 12, si más no me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Aquí era esto, y el examen tenía que ser el día sábado 13, o sea, este sábado que viene. Entonces, podríamos mover a que ustedes entreguen su proyecto el día miércoles, aquí, o sea, en clases, porque tenemos clases ese día, ¿no es cierto?
Entonces yo le voy a pedir también a Carlos que venga a ayudarme para recoger esto. El día miércoles 17, entonces. A ver, me voy a ir anotando. Entonces lo voy a ir colocando acá. Y esto ya no se mueve, por favor, ¿ya? ¿No? Lo voy a guardar directamente. Y como hemos indicado, esta es la llave para que puedan dar su examen, pues el examen la vamos a mover aquí. Listo. ¿Está bien? Eso es lo que he visto. Bueno, como hoy estamos pasando clases, nosotros tenemos el miércoles todavía clases, vamos a ver todavía sobre esto lo que estamos viendo y luego nos veríamos en clases el siguiente lunes conmigo, ya, y el miércoles entregan su proyecto y el sábado tomamos el examen. ¿Está bien? Muy bien. Ahí creo que solamente hay uno. Los demás supongo que sí están de acuerdo. No hay otra cosa. Muy de acuerdo, Inge. Sí, Inge. Vamos así, entonces, ¿ya? Haremos acá. Nos vemos el miércoles. El miércoles nos vemos en el aula, normal. Muy bien. Que tenga muy buen día. Hasta el día miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.